Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada. Soy la periodista María Luisa Estrada del Estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Traigo diferentes temas, pero solamente para ahondar, si usted me lo permite, en tema de seguridad. También cabe mencionar, me estoy especializando en materia de seguridad. Eh, Sé que usted tiene que cuidar la investidura presidencial, pero también la labor de un periodista es completar información o sacar a la luz la información, porque efectivamente, desafortunadamente están utilizando el asesinato de Hipólito Mora de una manera muy vil y muy deleznable, empezando por Milenio, porque no nada más es el Reforma, es el Milenio, es Grupo Imagen, es el Universal, también esto se va a las televisoras. Se anduvo monitoreando o anduvimos monitoreando las televisoras, las noticias, a partir de que se empezó a correr el rumor del asesinato de Hipólito Mora. Y cada vez va en aumento la manera tan vil y deleznable que se está manejando este tema. Eh, Tiene razón que sin contexto, pues no hay un texto, no hay una actualidad, porque el señor Hipólito Mora, junto con el doctor Mireles, en el 2013, cansados por los abusos de los caballeros templarios que encabezaba la tuta, que hoy se encuentra preso con una pena, sin mal no recuerdo, de 48 años de prisión en el altiplano, pues resulta que ellos se levantan en armas por la complicidad que había y por los estragos que había dejado la guerra contra el narco que convoca y que lleva a cabo el expresidente Felipe Calderón. También cabe mencionar que quien saca a la luz el tema de la complicidad que había con la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, que hoy se encuentra en Zamora, Michoacán, precisamente porque el presidente de Zamora, Michoacán, pues resulta que inventó un cargo en donde la puso al frente, que se llama el cargo en defensa de la seguridad de Zamora. Y puso a la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón. Y pues bueno, la justificación fue que el cabildo pues había votado a todos a favor. Bueno, pues el punto es que quien saca a la luz esta complicidad es el periodista J. Jesús Lemus Barajas, en un artículo, porque en unas declaraciones el expresidente Felipe Calderón menciona que estaban buscando y que se estaba haciendo un trabajo arduo para encontrar a los caballeros templarios, que en ese entonces son los que estaban sembrando el terror en Michoacán. Y él, yo creo que no se dimensionó la magnitud. El chiste es que publica en un diario local que pues para qué le hacía al cuento, si era muy fácil preguntarle a su hermana Cocoa Calderón y que ella le podía decir en dónde se encontraba la tuta. Eso le costó 3 años y 5 días de prisión. El hoy fiscal general de Guanajuato, precisamente Samarripa, lo torturó durante 3 días. Y de ahí, pues bueno, se lo llevan a Puente Grande, Jalisco, y pues fue un infierno. En fin, el punto es que sí resulta grotesco ver en Twitter que el expresidente Felipe Calderón, que Vicente Fox, que fue el artífice también de darle vida a un ser deleznable que era Mamá Rosa, si ya se nos olvidó, como dice usted, para los jóvenes, que fue el padre de los secuestros, porque muchos hijos de empresarios en el sexenio de Vicente Fox perdieron la vida de una manera muy lamentable y había una complicidad muy fuerte del gobierno. En ese entonces ya traía Vicente Fox a Genaro García Luna y posteriormente, pues bueno, ya ponen a Genaro García Luna al frente de la secretaría. Pero sí resulta grotesco que salgan en Twitter a lamentar el fallecimiento, el asesinato de Hipólito Mora, cuando ellos mismos fueron persecutores de ellos, porque no hay que olvidar que también al doctor Mireles lo persiguieron. Y esto ya fue en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que a través de su secretario de Gobernación y también su secretario de Seguridad, el hoy pues respetable senador Osorio Chong, alentaron lo que son las autodefensas. ¿Por qué? Pues porque según ellos era más preferible tenerlos de su lado. Y de ahí le inventaron delitos al también fallecido doctor Mireles, quien lamentablemente pues también
pierde la vida en la pandemia. Y pues bueno, de ahí también cabe mencionar pues el consejero de Enrique Peña Nieto, quien pues era conocido como el Mi Rey, que muchos lo deben de recordar porque es muy reciente, en donde también él fue el que incitó a levantarse en armas en Michoacán y las autodefensas. Para pues cerrar este tema, doy todo este contexto porque como usted saca en el encabezado del Universal lo que pasó en Guanajuato, pues bueno, pues imagínense si el fiscal general Samarripa torturaba y sacaba y inventaba y fabricaba delitos, pues de que no va a ser capaz. Y otra de las cosas, el tema en materia de seguridad, no sé qué tanta posibilidad existiría en que fuera un poco más abierto el gobierno federal en este tema, en esta materia, porque pues también el hecho de hermetizar mucho la información da pauta pues a las viejas prácticas, que es la especulación, me imagino, me supongo, me dijeron, me dijiste, que dijeron, que dijiste. Así es como se están manejando. Otra de las cosas que yo he observado es que ya todos estos medios también están en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero la red más violenta pues es Twitter porque no hay un control sobre lo que se publica. Y me refiero a Milenio, a Grupo Imagen, me refiero también a la televisión de paga, en donde sacan una sección de 100 palabras y todos en contra y mentiras y mentiras y desinformación. Y sacan ese spot. También ya hicimos un análisis durante una semana y ese spot lo sacan aproximadamente cada 30 minutos, cada 35 minutos sacan el spot y es referente con su gobierno, el presidente Andrés Manuel, y es un spot que dura muy poco porque son 100 palabras y en 100 palabras siembran la famosa duda razonable. Y la otra, sabemos que el 30% de la población de este país solamente cuenta con Internet. El 70% no tiene Internet. ¿Y qué hay con desmentir también a los medios televisivos? Milenio, nosotros tenemos la prueba que ha publicado información falsa, porque nosotros hicimos un reportaje el año pasado, donde fuimos 4 colegas y una servidora a recorrer todo Tierra Caliente, porque nosotros teníamos que saber qué estaba pasando. Todos periodistas en materia de seguridad, y nos fuimos de espaldas, porque resulta que precisamente por esas fechas, Miranda de Wallace sacó una denuncia en Twitter con un video en donde supuestamente había una balacera. Nosotros estábamos justo en ese momento y en ese lugar. Ahí están las imágenes, ahí está el reportaje, ahí están las fechas, no hay pierde. Entonces nosotros lo que nos venimos a dar cuenta es que montan los videos y solo le meten el sonido y hacen esto. O sacan imágenes de otros lados, o solo apuntan al cielo, pero el sonido, metiéndolo, y lo saben bien aquí, que metiéndolo y filtrándolo, separándolos, el sonido ambiente, se dan cuenta que las imágenes corresponden a otros tipos. A lo que voy es que lo publicó Proceso, como que había un fuerte enfrentamiento. Nosotros hicimos hasta un en vivo en Aguililla, Michoacán. No tiene mucho de eso. Y lo que ya no entendemos es en qué momento se descarriló nuevamente la seguridad en Michoacán. Porque nosotros recorrimos desde Nueva Italia hasta Aguililla, Michoacán, solos. Y vimos los retenes, en fin, está todo documentado. ¿Por qué no se puede ampliar el quién es quién de las mentiras? ¿Por qué solamente enfocarse en Twitter? Cuando ya están televisión, prensa, medios digitales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, por supuesto, en la que vemos que están sin control alguno es en Twitter. Pero en TikTok te permiten publicar muchísimas cosas y no hay un límite. Por ejemplo, lo que pasó en Veracruz. Fue un ataque y un nado sincronizado contra el gobernador de Veracruz,
por el tema de la juez, pero también la juez ya tiene antecedentes que ha liberado a varios criminales de alto nivel, como dirían pues las esferas. Yo lo diría, pues jueces que liberan a narcotraficantes de una manera muy rara, porque pues el personaje en disputa pues se encontraba en Coahuila. ¿Qué tenía que estar haciendo una juez liberando en Veracruz a alguien de Coahuila y presionando telefónicamente para que lo liberaran en menos de una hora? Y de ahí se le fueron lo que fue en TikTok a Susana Oresti, lo que fue la saga, Adela Micha, igual en TikTok, en YouTube, y de ahí se va este nado sincronizado, de ahí le replica Ciro Gómez Leiva, Latinus, y ayer así estuvieron con el tema de Hipólito Mora, y la pregunta para cerrar este tema en materia de seguridad es, ¿por qué no dar un informe más amplio en materia de seguridad, más simplificado? Se lo digo porque nosotros recorremos mucho las comunidades y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con la gente de las comunidades. Y una señora, por ejemplo, a mí me preguntaba que ella no entendía qué significaban gráficas. Ese nivel nos mantenían los gobiernos anteriores. Para que se limpie y se purifique un gobierno y se pueda ver frutos, por lo menos se necesitan 3 sexenios, siendo responsables con el análisis. Y para que quede claro, yo no cromo a nadie, pero tampoco se me hace justo que estén utilizando el tema de un hombre que luchó. También sale Silvano Aureoles a hablar de esto con una desfachatez brutal cuando Silvano Aureoles pactó con el narcotráfico en Michoacán. Una burla para el pueblo de Michoacán y también para la memoria de Hipólito, como también para el doctor Mireles. ¿Qué me puede comentar al respecto, señor presidente? Pues estamos informando y lo vamos a seguir haciendo todos los días. Y recuerden que cada 15 días se da un informe sobre seguridad y todos los miércoles se hace una réplica de las mentiras en los medios, pero no se alcanza a responder a todas porque es una lluvia, una tormenta de mentiras y de manipulación. Es que los medios de manipulación, la mayoría, son partes de la mafia, el poder económico y político en el país, y se beneficiaban con los gobiernos anteriores, porque en realidad ellos mandaban. Entonces, como ahora no hay una oligarquía, no hay un gobierno de una minoría, sino hay un gobierno del pueblo, pues eso los tiene muy molestos. Nada más hagan un análisis de la relación económica con el periodismo. El poder económico y el periodismo en México, pero no solo en México, en el mundo. Entonces van a encontrar que son muy pocos los medios de información, muy pocos. La mayoría defiende a grupos de intereses creados. Entonces, nosotros hemos enfrentado eso
Por eso siempre recuerdo de que nunca habían atacado a un presidente como ahora, desde que lo hicieron contra Francisco I. Madero. Nunca. Y les quiero decir algo, es un timbre de orgullo. Porque como decía un liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Como tengo mi conciencia tranquila y estoy luchando por una causa justa, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante. Si me aplaudieran, si fuese como antes, de que se dedicaban a aplaudir o a callar, a quemarle incienso a los presidentes, me sentiría avergonzado. Diría, algo anda mal. Pero como hay toda esta lanzada, digo, vamos bien, vamos en el camino correcto. Además, imagínense la satisfacción que me produce el que nos ataquen como nunca en la historia reciente y que tengamos el respaldo del pueblo, que nos esté apoyando del 65 al 70% de los habitantes del país. Si eso es lo que los enoja más, porque traen expertos, tienen muchísimo dinero, controlan los medios de manipulación. Acuérdense, y hay que estarlo repitiendo, sobre todo para los jóvenes, y también para vacunarnos contra estas pandemias. Cuando nos arrebatan la mitad del territorio, cuando ese gran zarpazo, y el culpable, entre otros, fue Antonio López de Santana. Fíjense la tragedia de que nos quitan la mitad del territorio, nos invaden, quieren izar la bandera estadounidense aquí, en Palacio. Y Santana se va al exilio a Colombia. Y los conservadores de entonces, que no habían participado en la defensa del país, los llamados polcos, para mantener el dominio en México, deciden, por recomendación de su asesor principal, su ideólogo, Lucas Alamán, que había que traer a Santana de nuevo. Y es importantísimo conocer la carta que le envía Lucas Alamán a Santana, a Colombia,
diciéndole, venga, no se preocupe, porque nosotros controlamos la opinión general, lo que después se empezó a llamar opinión pública. No va a pasar nada, venga. Nosotros controlamos la opinión general porque tenemos el dominio de los principales periódicos de México. Y regresa Santana, lo traen. Y desde que llega, lo reciben con aplausos desde Veracruz hasta la Ciudad de México. En todo su recorrido es aclamado. Y ya, bueno, imaginen lo que sucedió después. Es cuando ya se convierte en Alteza Serenísima y vende todavía otra extensión de nuestro territorio. La Mesilla en 10 millones de pesos y derrocha todo el dinero. Pero estamos hablando de 1852. Mediados del siglo XIX. Estamos hablando de casi 100 años antes de que Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler, sostuviera aquello de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces siempre los medios han sido instrumentos para las imposiciones, así como también los medios han sido instrumentos para la liberación de los pueblos. Imagínense la gran labor de los Flores Magón con el periódico Regeneración. Antes de la huelga de Cananea ya circulaba el Regeneración en Cananea. Igual en la huelga de Río Blanco había magonistas haciendo un periodismo revolucionario a favor del pueblo. Pero las empresas se convirtieron, los periódicos se convirtieron en grandes empresas y se llegaron a utilizar como instrumentos para obtener enormes fortunas. Esto es la otra historia. Entonces, si yo no conociera esto, estaría yo preocupado. Pero los conozco muy bien y le tengo mucha confianza al pueblo, porque ellos piensan que es como antes, que pueden manipular. Todavía hasta hace poco tenían un poder impresionante, destruían a opositores, elevaban a dirigentes, imponían presidentes, los medios. Y desde luego mucho poder económico, mucho, mucho. Y mucho poder político. Entonces es lo que está en el fondo
afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y yo creo que no debemos ceder. Sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí, no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos. Nada. Aunque me insulten, ya lo dije hace unos días, ya Manuelita está en el cielo. Tengo mi conciencia tranquila, pero no voy a ceder porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo. ¿Para qué me pusieron aquí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué vamos a conmemorar mañana? Pues la felicidad de la gente, la alegría. Hace 2 o 3 días se cumplieron 5 años del cierre de campaña en el Azteca, en una fiesta. Y hace 5 años, cuando triunfamos, lo que vamos a conmemorar mañana, la gente salió a las calles. Y cuando tomé posesión, que me acuerdo que iba yo de la casa a la Cámara de Diputados y viene un joven, voy en el carro, en su bicicleta. No nos vayas a fallar. No nos vayas a fallar. A ver, le pregunto a ese joven, ¿le he fallado? Y a muchos mexicanos. Si tenemos 60, 65, 70% de aceptación, yo gané creo que con el 51, 52% de los votos. 31 millones de ciudadanos. Si ahorita tenemos 60, 65, 60 vamos a poner de aprobación. ¿Cuántos votos son ahora? Pues como 45 millones. De acuerdo al padrón, que debe ser de 80 a 85 millones, el padrón de ciudadanos, y me apoyan el 60. Y explico todo esto para la gente en general, pero también para que tengan tema mis adversarios, para que desayunen bien.